Hola, bienvenido, bienvenida. Qué bueno poder volver a encontrarnos, poder seguir profundizando y aprendiendo lo que Dios nos quiere hablar a través de esta serie de buenos anfitriones. Y a través de estas enseñanzas ya hemos recorrido varias historias de la Biblia, como la de Marta y María, la de Zaqueo, Simón el fariseo, Obed-edom y Abinadab. En esta hora queremos poder seguir trabajando en esta palabra, que Dios siga revelándonos de qué se trata esto de ser buenos anfitriones y por qué es necesario que seamos buenos anfitriones de su presencia. Creemos que es tan importante que Él pueda no solamente tener un lugar en nuestras vidas, sino que Él sea el dueño, el Señor, la prioridad en nuestras vidas. Y que nosotros realmente podamos honrarlo como Él merece, que Él sea el verdadero invitado de honor en cada una de nuestras vidas, y que eso produzca que nuestra vida siga siendo transformada, si nuestro carácter pueda seguir cambiando, pueda seguir siendo un poco más cada día como el de Jesús, que nuestra realidad, nuestro entorno cambie. ¿Cuánto necesitamos que Dios haga esto en nuestras vidas? Que realmente nos movamos en fe, sabiendo que Él está en control de todas las cosas. Y por eso en esta hora quiero que podamos comenzar orando, entregando este tiempo al Señor, para que lo que vamos a compartir pueda ser de bendición, pueda ser de crecimiento para cada una de nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta hora, porque podemos apartar este tiempo para escuchar tu voz, para venir a buscar lo que tú nos quieres enseñar, lo que tú nos quieres hablar. Y Señor, que podamos ser responsables, Señor, al recibir tu palabra, que podamos ser buena tierra, Señor, en la que tú produzcas mucho fruto. Padre, necesitamos conocer un poco más de la realidad del cielo. No queremos regirnos, Señor, por lo que estamos viendo a nuestro alrededor. La realidad de la tierra nos muestra una cosa, pero la realidad del cielo nos muestra que tú sigues teniendo el control de todo, que tú sigues teniendo el control de nuestras vidas. Señor, bendecimos tu nombre, te honramos y te damos gracias porque sabemos que tú estás presente. Te damos gracias, Señor, en esta hora, y te pedimos que nos hables, que te estamos oyendo. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy te quiero compartir una historia que está relatada en los 4 evangelios, es decir, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vamos a leerlo en Marcos 11, versículos 15 al 18. El mensaje de hoy se titula La esencia de la casa. La esencia de la casa. Y dice esta historia, la voy a leer en versión Palabra de Dios para Todos. Marcos 11, versículo 15. Te estoy dando tiempo para que lo tengas a mano y puedas seguir la lectura conmigo. Dice: entonces llegaron a Jerusalén y Jesús entró en el área del templo. Empezó a echar a los que estaban comprando y vendiendo cosas allí. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero y los asientos de los que vendían palomas. No permitió que nadie entrara en el área del templo cargando mercancías. Jesús comenzó a enseñarles: ¿acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley escucharon a Jesús y empezaron a buscar la forma de matarlo. Le tenían miedo porque toda la gente estaba asombrada por sus enseñanzas. Qué tremenda historia, y seguramente ya la has escuchado.
Y esto no pasó una sola vez. En los diferentes evangelios se relata esta historia y aparentemente ya había ocurrido en ocasiones anteriores. Una de las primeras cosas que él hizo, según el Evangelio de Juan, fue ir a visitar el templo cuando comenzó su ministerio. Y una de las cosas que nos relata Juan 2 es que cuando él llegó a ese lugar y se encontró en que se había convertido la casa de Dios, el templo, ese lugar que tenía un propósito y un fin determinado, se había convertido en un lugar que no estaba cumpliendo su función correctamente. Se había encontrado con un lugar en el que algunos habían aprovechado para hacer negocios. Y no quiero ahondar en estos detalles, pero sí quiero que nos enfoquemos en que Jesús tenía bien claro cuál era el propósito por el cual estaba en la tierra, por el cual había venido. Y uno de esos propósitos fue resignificar, redefinir, darle nuevamente el significado correcto a las cosas. Y cuando llega al templo y se encuentra con que ese lugar sagrado se había convertido en un lugar de negocios, en una guarida de ladrones, como dice esta versión, Jesús dijo: algo tengo que hacer. Y te quiero llevar a Malaquías 3, porque esto ya estaba profetizado. Malaquías 3, versículos del 1 al 3 dice: el Señor Todopoderoso dice: miren, yo envío a mi mensajero para que me prepare el camino. El Señor al que ustedes buscan vendrá de repente al templo. Ya viene aquel a quien ustedes tanto desean, el mensajero del pacto. ¿Quién será capaz de resistir cuando Él llegue? ¿Quién podrá permanecer de pie frente a Él cuando aparezca? Porque Él es como el fuego que se usa para purificar la plata y como el jabón fuerte que se usa para lavar. Él purificará a los hijos de Leví como se purifica la plata, los limpiará como se limpia el oro y la plata. Luego ellos serán sacerdotes del Señor y le presentarán ofrendas aceptables. La esencia del templo había cambiado por la cultura de la época. Los religiosos, los que estaban al frente del templo, habían perdido el propósito por el cual el templo se había creado. Ese lugar que Jesús dice será llamado casa de oración se había vuelto un simple negocio para algunos. Era el lugar que se visitaba generalmente para las fiestas religiosas. En una de las versiones nos relata que antes de las Pascuas el templo ya estaba preparado para recibir gente que venía de distintas regiones a traer sus ofrendas, sus sacrificios, y de alguna manera ellos encontraron la forma tal vez de facilitar para que el que llegara al templo pudiese hacerlo con todo servido, con mesas de cambio, con animales para sacrificio. Todo eso se vendía dentro del templo y de una manera desordenada, de una manera que a Jesús lo enojó. Dice: el celo por mi casa me consume, dice en Jeremías. Esto ya estaba también profetizado. Jesús iba a llegar a ese templo y iba a volver a traer el orden, a purificar ese lugar, a quitar todo lo que no correspondía que esté ahí, y a abrir las puertas, a dejar ese lugar en condiciones para que el que necesite y quiera llegar pueda encontrar ahí una casa de oración, un lugar en el que
nos pudiésemos encontrar con la presencia de Dios. Ahora, Jesús tuvo que ponerse firme, ponerse duro, ponerse violento, porque estaba enfrentando una cultura que en esa época era fuerte, que era contraria a la voluntad de Dios, y de alguna manera Jesús tuvo que hacer entender que esto no era así. Siempre la cultura, y como dice Pablo, no nos amoldemos a la cultura de este tiempo, de este siglo. Siempre la cultura va a tratar de cambiar la esencia de lo que Dios creó. Y Jesús, cuando vino a la tierra, Jesús cuando empezó a predicar, Jesús cuando enseñó las bienaventuranzas, nos mostró una contracultura. Nos enseñó que la cultura de la tierra muchas veces es contraria a la cultura del cielo, donde el que quiera ser mayor tendrá que ser el menor, donde el que sirve es el primero y donde el que se exalta va a ser humillado. Jesús vino a darle un nuevo significado a la cultura del reino en la tierra. Nos vino a enseñar cuáles son los verdaderos valores. Y cuando Jesús se encuentra con que esta cultura estaba contaminando, estaba intoxicando, estaba distorsionando el verdadero significado del templo, Jesús no pudo resistir y tuvo que de manera violenta sacar esas mesas de cambio, sacar esos animales que estaban entorpeciendo el propósito del templo. Y ahora yo quiero que, así como estamos estudiando que somos ese templo, esa casa de Dios, quiero que volvamos a pensar si el propósito, si la esencia que Dios puso en nosotros, si el propósito de este templo está cumpliendo la función por la cual Dios la creó. ¿Qué pasaría hoy si llega Jesús y se encuentra con que el templo tiene mesas de cambio, está distraída? ¿Qué pasa si se encuentra con que nuestras vidas, en lugar de estar siendo un templo donde reine la presencia de Dios, está en otra sintonía, está distraída, está llena de actividades que no le permiten darle la prioridad a la presencia de Dios? ¿Cómo cambiar esa cultura que afecta nuestras vidas? ¿Cómo haría Jesús para volver a poner las cosas en orden? La buena noticia es que cuando Jesús llega a la casa, cuando Jesús llega al templo, cuando Jesús viene a nuestras vidas, lo primero que quiere hacer es comenzar a purificar, a limpiar, a desintoxicar, a sacar todo lo que contamina, todo lo que impide que nuestras vidas cumplan el propósito por el cual Dios la creó. Así como ese templo no podía mantenerse
de esta manera y estando tan lejos del propósito de Dios, Jesús con nosotros sigue insistiendo una y otra vez para volver a llevarnos al lugar para el cual Él nos creó. Lo primero que Él quiere hacer cuando llega es limpiar, traer orden, purificar, desintoxicar, quitar todo lo que contamina. Y este proceso Jesús lo cumple en 3 etapas. Y ahí te las voy a mencionar. Lo primero que Jesús quiere es que nos reencontremos. Y seguramente vos ya conocés a Jesús, seguramente vos ya sabés de qué se trata, seguramente vos llegaste a Dios en algún momento de tu vida, no sé si porque alguien te predicó, porque había una necesidad, no sé cómo fue el momento, pero hubo un momento en el que te encontraste con Dios, que conociste quién era Él, te reconociste hijo, reconociste que Dios era tu Padre. Y ese momento fue tan único y tan especial que entendiste muchas cosas que hasta ese momento no entendías. Cuando Jesús llega, lo primero que nos quiere enseñar es a reencontrarnos con Él. Si pasó el tiempo y hoy tal vez perdiste un poco la esencia, perdiste un poco el propósito, todo lo que en ese tiempo tuviste más claro, todo lo que en ese tiempo aprendiste y conociste y tal vez la cultura te llevó de alguna manera a olvidarte o a cambiar esa esencia. Jesús nos dice hoy, quiero que nos volvamos a reencontrar, que nos volvamos a reencontrar con Dios y que nos volvamos a reencontrar con nosotros mismos. Lo hermoso de reencontrarnos con Dios es que Él nos revela quién es Él, pero a través de Él nos revela quiénes somos nosotros. Él mismo nos dice y nos enseña quiénes somos nosotros para Él. Cuando nos volvemos a encontrar con Dios, Dios nos vuelve a enseñar cuál es la esencia que Él depositó en nosotros, cuál es ese propósito, cuál es ese llamado, cuál es esos sueños, cuáles son esos sueños que Él puso para que nosotros podamos cumplir en esta tierra. Y te digo que si hoy no estás soñando, si hoy no tenés una visión clara, si hoy no sabes hacia dónde Dios te está queriendo llevar, hacia dónde Dios te está queriendo direccionar, esta es la oportunidad de decir: Señor, necesito reencontrarme contigo, necesito volver a encontrarme contigo. Deja de lado todo, tomate el tiempo para en oración poder decir: Señor, quiero reencontrarme con vos, lo necesito. Así como habíamos aprendido en la historia de Marta y María, a veces estamos como Marta tan ocupados, tan afanados por llegar a fin de mes o por tener algún ahorro que nos permita soñar con algo, pero no se trata de eso. Jesús dijo de María, ella eligió la mejor parte. Ella eligió encontrarse conmigo, estar cerca. Yo te pregunto, ¿estás cerca de Jesús? ¿Te sentás a contemplar su hermosura? ¿O estás distraído? ¿O estás preocupado? ¿Qué es lo que te está robando la posibilidad hoy de reencontrarte con Dios? Sea lo que sea, Jesús quiere
sacar todo impedimento para que vuelvas a reencontrarte con Dios. Y Él va a hacer lo que sea necesario, porque nos ama, para que nos podamos reencontrar con Dios. Lo otro que hace en este proceso de 13 etapas, además de reencontrarse y enseñarnos a reencontrarnos, es redefinirnos. Esto que te decía, cuando Dios viene a nuestras vidas y cuando Dios vuelve a mostrarnos quién es Él, y nosotros tenemos esa clara revelación de quién es Dios, Dios nos revela quiénes somos nosotros y redefine cuál es ese propósito, lo resignifica. Lo que hasta ese momento vos pensabas que, bueno, supongo que tal vez mi vida tiene este propósito, voy a ir para allá o voy a ir para allá, y cualquier objetivo, cualquier meta te viene bien porque no tenés claro cuál es el propósito de Dios para tu vida. Ahí Dios te dice, voy a redefinirlo, voy a resignificarlo, te voy a volver a enseñar cuál es el motivo por el que yo te hice de esta manera, con estas características tan particulares. Eso que a veces hasta nosotros nos quejamos y decimos, ¿por qué Dios me hiciste así? Y Dios tiene un motivo, Dios tiene una razón, Dios te hizo especial, Dios te hizo único, única. Dios pensó en vos, Dios pensó en mí. No hay una casualidad, no fue un accidente. Y qué bueno es poder encontrarnos con eso. Dios me hizo con un propósito y Dios te hizo con un propósito especial. Estabas en el corazón de Dios antes de nacer, desde que te formara en el vientre de tu madre. Y Él soñó, y hoy, si tal vez perdiste el sentido, Dios está redefiniendo y está resignificando tu vida para que cumpla el propósito y el llamado para el cual Él te creó. Que puedas volver a descubrir esa esencia que puso en ti. Y lo tercero, la tercera etapa de este proceso es reiniciar. Volver a empezar de cero. Fíjate que hasta ese momento el templo funcionaba de una manera, pero cuando llegó Jesús tuvo que empezar a funcionar de otra. Guste a quien le guste, moleste a quien le moleste, los sacerdotes, los religiosos de ese momento se pusieron furiosos, lo querían matar. Él estaba cambiándoles el negocio, pero Jesús dijo, vamos a empezar de vuelta, vamos a reiniciar todo esto, porque hasta ahora se hizo mal. Y qué bueno es entender esto, que nos podemos equivocar, que podemos errar, que podemos estar caminando lejos del propósito de Dios, pero una y otra vez Él nos vuelve a dar la posibilidad de volver a empezar. Es un Dios de oportunidades y todos los días sus misericordias son nuevas sobre nuestra vida. Y volver a empezar a veces puede ser porque nos alejamos por algún pecado, por ir tras cosas vanas que no tenían ningún sentido. Pero mirá como en la historia del hijo pródigo había un hermano menor que se alejó y cuando estaba lejos se dio cuenta de que estaba perdiendo su tiempo y quiso volver a la casa del padre para volver a empezar, para reiniciar su vida. Volver a empezar de cero. Dijo, bueno, si es necesario que me ponga como uno de sus trabajadores, como uno de sus empleados, pero necesito volver, necesito reiniciar. Y ese hijo estaba lejos, pero el otro hijo
El hijo mayor, el que estaba en la casa, el que trabajaba para el padre, el que estuvo todo el tiempo, también estaba lejos. Porque no entendió, porque no estuvo cerca del corazón del padre. Él simplemente se consideraba un empleado más, tal vez con algunos privilegios, pero no descubrió que él era hijo. Él estaba lejos también. Él también necesitaba reiniciar. Él necesitaba volver a empezar de cero, volver a entender cuál era su esencia, cuál era su llamado, cuál era su propósito, cuál era su identidad. Su identidad era la de hijo y él no la había entendido. Él también necesitaba reiniciar. Y una vez que reiniciamos, entendemos por qué hacer las cosas, cómo hacer las cosas, cuándo hacer las cosas. Así como ese templo, esa casa de oración, Jesús dijo: voy a volver a darle el verdadero significado, su verdadera identidad. Jesús viene a nuestras vidas para volver a darnos el verdadero significado, volver a empezar. Y yo te pregunto, ¿por qué nos cuesta volver a la esencia? ¿Por qué nos cuesta volver a descubrir cuál es esa identidad? Y Jesús sabía que se estaba metiendo en problemas. Jesús sabía que lo que estaba haciendo le iba a traer conflictos. Y a veces evitamos los conflictos. Y por eso nos quedamos en un lugar de comodidad. Pero a veces los conflictos son necesarios, porque nos llevan a enfrentar esas situaciones que nos limitan. Y tenemos miedo a llevar la contra, o tenemos temor a ser radicales, tenemos temor a lo que puedan decir otros, tenemos temor al cambio, tenemos temor a tener que esforzarnos, a tener que salir del lugar al que nos acostumbramos a estar, aunque no sea bueno, aunque no sea lo mejor, nos acostumbramos. Y nos cuesta cambiar eso, nos cuesta vivir una contracultura, esa contracultura que Jesús vino a enseñar. Pero mira, te digo, no tengas miedo, no tengas temor del conflicto o de enfrentar eso que hoy no te permite avanzar hacia lo que Dios tiene para tu vida. Porque a la larga, el esforzarte, el trabajar por alcanzar lo que Dios quiere, te va a llevar a que puedas llevar la carga de Jesús, que Él prometió que es ligera y liviana. Te va a llevar a vivir el verdadero evangelio, estas buenas noticias que Jesús nos enseñó, que son más sencillas, que son más simples. Dicen: tomen mi yugo, que es ligera y liviana mi carga. ¿Y sabes qué decía de los religiosos? Decían que ellos exigían y ponían cargas sobre las personas que ni ellos estaban dispuestos a llevar. A veces tenemos temor de enfrentar estos sistemas, de enfrentar todo lo que está dentro nuestro y de empezar a limpiar, de empezar a purificar este templo y empezar a entrar en este proceso de purificación y de santificación, porque pensamos que nos va a dar problemas. Pero aunque nos dé problemas, aunque tengamos que enfrentar conflictos, a la larga va a ser para nuestro bien. A la larga va a ser que cuando avancemos, no nos cansemos, que nada nos quite las fuerzas,
que nada nos agobie, que nada nos agote. Como dice el Salmo, vamos a correr y no nos vamos a cansar. La promesa de Dios es que cuando estemos caminando en su propósito, Él va a estar con nosotros y Él nos va a acompañar. Hay una serie que te quiero recomendar en Netflix que estuvimos viendo estos días que se llama Minimalistas. No es una serie, perdón, es un documental. Y una de las cosas que pensaba mientras preparaba este mensaje es que tenemos que empezar a sacar de nuestras vidas todo lo que es un estorbo, todo lo que de alguna manera nos pegó, todo lo que de alguna manera abrazamos o tomamos y dijimos esto no lo quiero soltar, pero que no nos produce nada, no nos aporta nada. Y sin embargo está ahí, ocupando un lugar, ocupando un tiempo, ocupando parte de nuestra vida. Y cuando entendemos que la vida es corta y que se trata de disfrutar todo lo que Dios puso en nuestras manos, empezamos a darle el verdadero valor y la verdadera prioridad a cada una de las cosas que vivimos. Y empezamos a dejar de lado y a sacar todo lo que estorba. No digo con esto que nos volvamos minimalistas en nuestras casas o que empecemos a sacar cosas para afuera, porque no se trata simplemente de eso. Se trata de nuestro corazón. Se trata de que nuestra vida esté llena de lo importante, lo que nos permite disfrutar, y que podamos dejar de lado todo lo que no nos permite vivir el verdadero propósito de Dios. Y quiero terminar con esto. A Jesús lo quisieron matar. Jesús tomó riesgos, pero lo hizo por amor a vos, lo hizo por amor a mí, lo hizo por amor a esta humanidad. Y Él está dispuesto a seguir tomando riesgos por nosotros. Él ya lo hizo todo, Él ya hizo todo completo. Y lo hizo para que, cuando lo hizo con el templo, lo hizo para que las puertas de esa casa estén abiertas, para que cualquiera pueda llegar. Que Dios pueda trabajar en nuestras vidas, de tal manera que nuestro templo, nuestra casa, sea un lugar de bendición, sea un lugar de puertas abiertas, sea un lugar que esté dispuesta a servir a nuestra comunidad, que pueda servir a todo el que llega buscando de Dios. Que nuestra vida sea un lugar lleno de la presencia de Dios, al que muchos vengan a buscar refugio. Y hoy te digo, paz. Tené paz, porque si Jesús está en la casa, todo va a estar bien. Que podamos trabajar en esto, que podamos buscar más de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y quiero terminar orando y dando gracias al Señor por esta palabra. Y te pido que te tomes ahora unos instantes para pensar, para reflexionar. Tal vez fui demasiado rápido, tal vez tengas que volver a escuchar, tal vez tengas que volver a identificar algunas cosas. Que puedas tomarte ese tiempo, el tiempo que sea necesario. Si es necesario un día entero, una semana, un mes. Lo importante es que Jesús llegue a la casa y traiga orden. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú redefines nuestras vidas. Tú nos llevas, Señor, a reencontrarnos contigo una vez más. Señor, te pedimos que nos ayudes en este proceso, en este camino,
a poder darle la prioridad, Señor, a las cosas que realmente merecen nuestra atención. Y Señor, que podamos dejar de lado todo lo que nos distrae, todo lo que nos contamina, todo lo que modifica el propósito, Señor, por el cual tú nos creaste. Señor, te necesitamos a ti. Te necesitamos a ti en la casa para que purifiques, desintoxiques, quites todo lo que contamine. Nos purifiques y nos santifiques, Señor, porque tú eres para nosotros lo más importante. Señor, queremos seguir siendo buenos anfitriones, cada vez más, cada vez mejores anfitriones de tu presencia. Señor, tú eres bienvenido en la casa. Te necesitamos. Bendecimos tu nombre y te honramos, poderoso Dios. Amén y amén. Te deseo una excelente semana, que el Señor te acompañe, que esté con vos cada uno de los días de esta semana y que puedas trabajar en esto. Lo mejor está por venir. Dios te bendice.